Bienvenidos una vez más a esta asignatura de liderazgo cristiano. Soy el profesor José Eduardo Dos Ramos y te voy a acompañar en esta unidad 4 con el tema Tentaciones y peligros del liderazgo cristiano. Jesús desafió a sus discípulos. ¿Los desafió en qué? Jesús los desafió para elegir entre el modelo de liderazgo según los gobernantes de este mundo y el modelo de liderazgo ejemplificado a través de una vida de servicio abnegado en favor de los demás. Frente a ese desafío que Jesús hizo a los discípulos, los líderes de hoy deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué modelo de liderazgo estoy siguiendo hoy? ¿Estoy buscando la fama y la popularidad al tratar de desarrollar lo bueno que hay en el ser humano? En el Evangelio de Marcos se nos presenta un pasaje bien singular. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús para pedirle los primeros lugares cuando él estuviera en su reino. Jesús dijo lo siguiente: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es fácil entonces distinguir entre el liderazgo espiritual o el liderazgo cristiano y el llamado liderazgo secular. En el pasaje que acabamos de escuchar, Jesús había confrontado a sus discípulos frente a este modelo de liderazgo según el mundo secular, donde los que asumen el liderazgo de las naciones se enseñorean de ellas. Con el nuevo modelo de liderazgo, según Jesús, la vida se caracterizaría por una vida altruista en favor de los demás. Por eso, el liderazgo de Jesús o el liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio en favor de los demás. Jesús, durante sus 3,5 años de ministerio, enseñó consistentemente a sus discípulos que el liderazgo significa servidumbre. En contraste, el liderazgo, según el mundo secular, en él es mucho más fácil perderse al tratar de imitar a líderes de opinión, líderes juveniles, donde el ser humano es el centro de atención de cada vez más seguidores. Estos miden su popularidad cada día a través de las redes de comunicación como Facebook, Twitter, YouTube, etc. Vamos a profundizar en las tentaciones en el liderazgo. En su libro En el nombre de Jesús, Henry Nouwen menciona 3 tentaciones muy reales pero sutiles que cualquier siervo de Cristo enfrenta. Ellas corresponden a las 3 tentaciones que nuestro Señor enfrentó antes de que comenzara su ministerio terrenal. La primera tentación es ser autosuficiente, tener una confianza en sí mismo y olvidarse de que nuestra vida está en las manos de Dios. Satanás le dijo a Jesús que si él era el Hijo de Dios, debería convertir las piedras en pan. Él debería hacerse cargo, debería de tener confianza en sí mismo. Esta actitud se opone a todo lo que conocemos acerca del reino. Como líderes, debemos fomentar nuestra dependencia en el Señor, en lugar de estar seguros solo en nosotros mismos. Necesitamos ser abiertos y vulnerables. Por tanto, debemos estar atentos a esta tentación de liderazgo, hasta a pensar que somos autosuficientes. Una segunda tentación de líderes cristianos es querer ser espectaculares, tener una mentalidad de celebridad. En la segunda tentación, Satanás tentó a Jesús diciéndole que se tirara a él mismo hacia abajo y dejara que Dios le protegiera con sus ángeles. Él armaría un espectáculo. Pablo dice que debemos renunciar deliberadamente a eso como Jesús renunció. Jesús se rehusó a ser un doble, un ejecutor de proeza. Él no vino a impresionar a nadie. La meta del liderazgo
cristiano no es convertirse en una celebridad o mantener una imagen, sino obedecer a Dios. La tercera tentación del liderazgo cristiano es querer ser poderosos, estar a cargos. La última tentación, la tercera tentación de Satanás para Jesús fue que postrado le adorara. Si Jesús lo hacía, Satanás le dijo que le daría todos los reinos de este mundo. La tentación era ganar el poder en ese momento, porque después de todo, Jesús eventualmente heredaría todos los reinos de su Padre en el cielo. Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Eso está en 2 Corintios, capítulo 4, verso 5. Pablo vino a los corintios en debilidad, no en fuerza, que la fe de ellos no debería descansar en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios. Para guiar es apropiado y necesario, sin embargo, empujar, manipular y controlar nunca es correcto, pues sencillamente un Dios es suficiente. No somos dioses. Una vez que la persona ha entendido el papel de su liderazgo, sin duda alguna debe enfrentarse a múltiples dificultades por medio de las cuales progresivamente se desarrollará sus habilidades y fortalezas. Solo con el don del Espíritu Santo, el líder cristiano enfrentará exitosamente las adversidades y podrá superar los diferentes peligros que va a encontrar en el liderazgo cristiano. En ese proceso se va a encontrar con que hay áreas de la vida personal, ministerial, profesional y familiar que hay que depurar, decantar, desechar, mejorar y perfeccionar. Como queremos tener un producto final de calidad, es necesario detallar cómo es el proceso de formación a los fines de observar en cada etapa cuáles son los elementos de valor, cuáles son los negativos para aprender y luego desechar y cuáles son los aciertos, los positivos a mejorar y perfeccionar. El líder con una formación cristiana será pasado por fuego. Es necesario depurar ese oro artesanal. Hay que quitar todas las impurezas que trae del mundo cotidiano hasta llevarlo a ser oro refinado. En ese transcurrir tiene que enfrentar muchos peligros, los cuales le serán útiles para moldear una de las áreas más valiosas para ese líder, su carácter en Cristo. Veamos a continuación algunos de los eventos a enfrentar y superar para ver si lo que dice que es se corresponde con lo que hace y las personas ven en él. Es lo que hemos llamado los peligros del liderazgo cristiano. El primer de los peligros en el liderazgo cristiano es el peligro de las pruebas. En casi todo momento de tu vida estás siendo probado, pero las pruebas siempre son para que seamos mejores. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Ellas van a revelar muchas verdades. Una va a revelar tu pobreza interna. También pueden revelar tu estancamiento interno o tu progreso interno. Las pruebas en el liderazgo van a demostrar tu verdadero potencial. Van a calibrar tu credibilidad y tu nivel de autoridad. Van a demostrar también la falta de perdón o de pedir perdón y lo importante del tiempo. Es necesario poner atención al peligro de los antivalores. Los antivalores es un tema que no debemos perder de vista, pues es básico en cuanto a que genera conflictos internos en la propia persona del líder como en las demás personas. Otro aspecto es el peligro de los desafíos. Los desafíos se enfrentan desde la perspectiva del saber qué hacer, cómo hacer, para qué hacer, con quién se hará y para dónde vamos. Cuál debe ser la estrategia para alcanzar la visión a los fines de hacerlos lo mejor posible y llegar a un objetivo común, con un 100% de rendimiento. Otro problema es el que tiene que ver con los prejuicios, el peligro de los prejuicios. Creer que nuestro juicio adelantado, por tanto nuestro prejuicio, sea la verdad. Y eso te puede llevar a cometer errores. Hay otra serie de peligros. Uno de ellos, el no saber priorizar. También nos encontramos con el peligro de las comodidades, el peligro de la tecnología o el peligro del lado oscuro del liderazgo. Todos estos serán abordados en la lectura sugerida.
Para que puedas profundizar estos peligros que acabé simplemente de mencionar, te dejo la lectura sugerida Tentaciones y peligros de liderazgo cristiano. Además tienes allí con más detenimiento el desarrollo de las tentaciones del liderazgo y el modelo que debemos seguir según la propuesta de Jesús. Esta semana no vamos a tener actividades evaluativas. Juntaremos, igual que hicimos las semanas pasadas, la unidad 4 con la unidad 5. Y entonces después tendrás tu actividad evaluativa para realizar. Cualquier duda, cualquier complicación que tengas, tenemos los canales acostumbrados de comunicación como es el Telegram. Que Dios te bendiga.